He visto bostezar al oscuro universo, donde los negros planetas giran sin objeto, donde los negros planetas giran en un sordo horror, sin conocimiento, sin gloria, sin nombre. Sucedió una noche en una de las zonas menos frecuentadas del vasto océano Pacífico. El barco en el que estaba de sobrecargo fue víctima de un buque alemán. Apenas había comenzado y los humos todavía no habían sucumbido a la degeneración que vendría después. Fuimos encerrados, tratados como todo, el respeto y consideración, dada nuestra condición de prisioneros. Tal era la libertad que nos daban nuestros captores, que 5 días después de haber sido apresados, me las arreglé para escapar en un pequeño bote, con agua y provisiones suficientes para una larga estadía a la deriva. Cuando finalmente llegó el alba, poco y nada sabía de dónde me encontraba. Debido a nunca haber sido un hábil marinero, navegué por incontables días sin rumbo bajo el sol abrasador. Pude adivinar vagamente por el sol y las estrellas que me hallaba al sur del Ecuador. Decidí esperar y, ya sea por un barco a lo lejos o la suerte de una isla remota, pero ni tierra ni embarcación alguna aparecían. Solo el horizonte y el vasto mar azul frente a mí cada día. Durante días me mantuve de esta manera, hasta que comencé a desesperar, debido al monótono paisaje. Entonces ocurrió mientras dormía. Los detalles nunca los sabré, porque mi sueño, aunque turbulento y nebuloso, fue continuo. Cuando por fin desperté me encontraba medio sumergido en una extensa superficie de un lodazal fango negro, en la que mi bote se hallaba estancado, no muy lejos de mí. El suelo podrido y repugnante estaba lleno de peces descompuestos, entre otras indescriptibles alimañas. De aquel lugar emanaba un aura que me helaba hasta la médula. Llegué a la conclusión de que había ocurrido un cataclismo, tras una inusual erupción volcánica submarina. Una porción del suelo marino que, por millones de años, se mantuvo oculto bajo las profundidades, se había levantado y quedado expuesta. Tal era la extensión de la nueva tierra donde me encontraba, que no podía detectar el más mínimo rastro del mar. No importaba cuánto agudizara el oído. El flujo de las olas no se dejaba escuchar desde ningún lugar. Aquella noche dormí, pero muy poco. El día siguiente preparé mis provisiones para incierta búsqueda del mar desaparecido en aquella tierra desconocida. El sol no mostró misericordia. A medida que pasaba el día, el suelo perdía la viscosidad, haciendo más fácil el caminar. Me dirigí hacia el oeste, hacia la zona más elevada que se divisaba a lo lejos en aquel desierto, esperando poder ver los alrededores con más claridad desde la cima. Cuando finalmente llegué a la base de la cumbre, resultó ser mucho más grande de lo que había visto. Cansado de caminar bajo el sol, decidí descansar en su sombra. Solo un poco más, y llegaré a la cima, pensé. Y cuando finalmente llegué, frente a mí, al otro lado del barranco, se encontraba un enorme cañón. Brotaba agua de las grietas en las laderas de aquel valle. Fluía hacia un cuerpo de agua acumulado en el fondo.
un singular objeto que emitía un resplandor blanquecino al recibir los primeros rayos de luz de la luna. Pronto me percaté que aquello que parecía una roca no presentaba un contorno ni estaba ubicado adecuadamente para ser considerado un trabajo de la naturaleza. En su superficie se podían ver inscripciones talladas, evidente trabajo de criaturas vivas y pensantes. ¿Cómo podía tal cosa existir en un lugar que se supone había estado en lo más profundo del océano por millones de años? Cuando observé con detenimiento aquel monolito, me llené todavía de más inquietud. En él se podían observar criaturas que a primera vista parecían humanoides, pero presentaban manos y pies paleados, espantosos, anchos y flácidos, labios hinchados y vidriosos ojos, entre otras cosas que prefiero no recordar. En las imágenes talladas se apreciaban diferentes de criaturas atacando a una ballena, dando un indicio de que eran seres dotados de inteligencia. Dudé por un momento si las proporciones habían sido erróneas, ya que cada uno era apenas más pequeño que su presa. ¿Habrán sido realmente dioses monolíticos de alguna antigua civilización perdida? En la punta se encontraba una criatura con tentáculos. Se alzaba por sobre los demás como un dios o un rey. ¿Qué era en realidad esa cosa? Me pregunté. ¿Cuál habrá sido el propósito de construirla? Pensé, aunque indicaba que se trataba de un monumento de adoración. Aquella cosa como un monstruo de pesadilla se abalanzó sobre el monolito, abrazándolo con sus brazos escamosos, al mismo tiempo que emitía ruidos sincrónicos. Creo que en ese momento enloquecí. Sobre lo que sucedió después recuerdo muy poco. Que me apresuré en salir de aquel abismo y que en mi regreso, apresurado en llegar a mi bote al mar, comenzó a elevarse. Mis memorias son vagas a partir de este punto. De lo que estoy seguro es que una tormenta vino poco después. Recuerdo el ruido de los implacables truenos que solo la naturaleza puede producir. ¿No? ¿Has despertado? Llevabas en coma ya 4 meses. ¿Aquí es? ¿Un hospital en San Francisco? Un barco te encontró flotando en medio del mar. Te encontrabas muy débil cuando te trajeron aquí, pero lograste sobrevivir. De aquella tierra desértica, mis rescatadores no sabían nada. No insistí más al respecto, sabiendo que, de todas formas, ninguno de ellos me iba a creer. Cuando salí del hospital, busqué a un famoso etnólogo y le hice diferentes preguntas relacionadas al antiguo dios filisteo Dagon. Pero pronto me di cuenta que él y otros de su clase no consideraban el peso de mis preguntas y dejé de preguntar. Es de noche y he estado intentando escapar del terror que me acecha constantemente con morfina. Pero la droga no ha hecho más que empeorar la situación y me ha vuelto su esclavo. Ya no puedo soportar más esta tortura. Así que ahora acabaré con todo antes de que la criatura que adoraba a los ídolos de aquella piedra me alcance.
antes de que la tierra se hunda y desde el lecho marino el océano traiga consigo el apocalipsis, cuando los seres que acechan desde allí lancen sus garras contra la humanidad. Todo será mi culpa. Puedo sentirlos observándome por todos lados, especialmente la luna está curvada y menguante. Terminaré con esto lanzándome por la ventana hacia la calle. Pronto, este tormento acabará. Finalmente seré libre. Escucho ruidos contra la puerta, como si algún cuerpo viscoso golpeara contra ella. No llegará a tiempo, no antes de que yo acabe con este sufrimiento a través de la ventana. Esa mano.